Compartimos la alegría del encuentro con la palabra. Este es un estudio no propiamente como lectura santa, sino un acercamiento al texto. Tiene dos ejercicios: descubrir los personajes y destacar las acciones. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu de Dios nos regale que este encuentro con la palabra sea de luz para la inteligencia personal y también un acercamiento de la palabra a nuestro corazón. Vamos a ver los textos de este domingo. Primer texto del libro de Isaías. Entonces recordemos que aquí lo que hacemos es señalar los personajes. Entonces, primer personaje que encontramos, Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón. Dejemos destacada tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, a la Galilea de los gentiles. Entonces vamos a destacar la Galilea de los gentiles. Aquí el pueblo, con una característica que caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Habitaba en tierra de sombras, de muerte, y una luz les brilló. El Señor, acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Entonces aquí aparece el Señor haciendo estas acciones. Entonces descubrimos como personajes el Señor de forma subjetivizada, la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, la Galilea de los gentiles, un pueblo y el Señor. Bien, veamos las acciones. En otro tiempo, entonces humilló. Cambiémosle el color para recordar la técnica. El Señor humilló la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pero después ha llenado de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Ese pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Ese pueblo habitaba en tierra de sombras, de muerte, y una luz les brilló. Bueno, entonces aquí tomemos esta luz y personalicémosla, porque es como un sujeto que hace que cambie una situación. La luz le brilló a la tierra que andaba en tinieblas. ¿Qué más hace el Señor? Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Y esa tierra o esas personas se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Entonces, motivo, gozo. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste. Como el día de Madián. Entonces aquí hace referencia como a un hecho histórico. Estoy repasando. Personajes: el Señor, una tierra humillada de Zabulón y Neftalí, una tierra iluminada, la Galilea de los gentiles. Y lo hace el Señor. Acciones: el Señor que humilla, el Señor que llena de gloria, el pueblo que caminaba en tinieblas y en sombra de muerte recibe una luz que les brilla.
el Señor acrecienta la alegría, aumenta el gozo. Y entonces el pueblo se goza de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quebranta la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro. Bien, pasemos al segundo texto. Salmo 26. Entonces, personajes, recordémoslo, el Señor. Es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? Una pregunta. El Señor es la defensa de mi vida. Pregunta, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor. Buscaré habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero, yo, el salmista, gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Entonces ahí están los personajes, principalmente el Señor y el salmista que está tácito. Veamos acciones. El Señor es mi luz. El Señor es salvación. ¿A quién le temeré? El Señor es defensa de mi vida. El Señor. Entonces, ¿quién hará temblar? Al salmista. Pido una cosa. Pido al Señor. Esa cosa buscaré. Pido y buscaré. Y la petición y lo que va a buscar es habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, es decir, por el tiempo que tenga. ¿Qué pide? Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y espera también en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Entonces el Señor es luz y salvación, es defensa. Hay una petición, buscar habitar en la casa del Señor, gozar de la dulzura del Señor, contemplar su templo. Espera gozar de la dicha del Señor y se da ánimo. Espera en el Señor, sé valiente, espera en el Señor, ten ánimo. Vamos al tercer texto. ¿Quién está aquí? Apóstol Pablo. Entonces, ¿quién escribe la carta? Apóstol Pablo a los cristianos o a la comunidad de Corintios. Los llama hermanos a los corintios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo nuestro, os ruego que digáis todos lo mismo, que no haya divisiones entre vosotros. Entonces, que todos y vosotros estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, vuelve a utilizar el mismo término, me he enterado por los de Cloé, puede ser otra comunidad, algún grupo familiar, que hay discordias entre vosotros. Vosotros son los corintios. Y os digo esto porque cada cual, es decir, cada uno, anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Entonces aquí digamos, bueno, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces este yo hace referencia a cada uno de los miembros de la comunidad de Corinto. ¿Y a quién se refieren? Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, Pedro, yo de Cristo. Está dividido Cristo, fue crucificado Pablo,
por vosotros? ¿Fuisteis, los corintios, bautizados en el nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Bien. Entonces, acciones. Pues es los corintios. A vosotros, ruego. ¿Qué ruega? Que digáis, es decir, que todos digáis lo mismo, que no haya divisiones, que estén bien unidos, un mismo pensar, un mismo sentir. Dice, me he enterado por los de Cloé que hay discordias entre vosotros. Yo os digo esto porque cada uno anda diciendo, yo también soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Cristo. Pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y le responde, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Entonces repasemos los verbos. Ruego de Pablo, la petición de decir lo mismo, no haya divisiones, estén unidos. Se ha enterado de situaciones, que hay discordias en la comunidad, y por eso les dice, que no estén divididos, porque no fue crucificado Pablo, ni fueron bautizados en el nombre de Pablo, que él no fue enviado a bautizar por Cristo, sino principalmente a anunciar el Evangelio, y no con grandes palabras, sino con humildad, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Y vamos al cuarto texto. En este caso, el Evangelio según Mateo del capítulo 4. Entonces aquí personaje, narrador, Mateo. Jesús, al enterarse de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Bueno, entonces marquemos aquí, aunque, bueno, dejémoslo más bien como lugar, territorio de Zabulón y Neftalí. Aquí sí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, una luz les brilló. A los habitantes de las tinieblas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este mensaje pues es para estas personas que viven en estos lugares. Paseando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Tomemos también este destino, hombres. Inmediatamente, Pedro y Andrés dejaron las redes y lo siguieron a Jesús. Y pasando adelante, Jesús vio a otros dos, estos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Dejaron a Zebedeo. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Veamos ahora entonces las acciones. Primera acción, enterarse. Al Jesús enterarse de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaún, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban. Entonces aquí está como sujeto, pero hacen una acción, los habitantes. Los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca, el reino está cerca, el reino de los cielos está cerca. Paseando junto al mar, vio Jesús, mar de Galilea, a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Jesús a los dos les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando adelante, vio, aquí es Jesús, a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca. Estaban repasando las redes, es decir, ordenándolas. Estaban con Zebedeo, su padre, y Jesús los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y a Jesús los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los verbos: enterarse, habían arrestado a Juan, Jesús se retira, deja Nazaret, se establece en Cafarnaún, cumpliendo al profeta Isaías. El pueblo de esta región habitaba en tinieblas y vio una luz grande, y una luz les brilló. Jesús comenzó a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca
El reino de Dios. Jesús, paseando, vio a dos hermanos echando las redes. Eran pescadores y les dijo: venid, os haré pescadores. Inmediatamente dejaron y lo siguieron. Más adelante vio otros dos. Estaban en la barca repasando las redes. Inmediatamente los llamó, dejaron la barca y lo siguieron. Y Jesús recorría la Galilea enseñando, proclamando y curando. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Permite que el conocimiento de las Sagradas Escrituras permita que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones y nos enseñe los secretos de Dios para estar mucho más cerca de Él. Bendiciones.